Señor, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este tiempo, de poder estudiar. Queremos, Señor, pedirte que nos ayude a poder culminar este tema que empezamos el domingo que viene y que nos pueda servir como una herramienta a la hora de hacer la exégesis, las observaciones de tu palabra. Gracias por cada hermano que ha podido venir a pesar de la lluvia, Señor. Eso alienta el corazón, Señor, ver la dedicación y el esfuerzo, Señor, que hay por estudiar tu palabra. Y te quiero pedir que les ayude y entendemos, Señor, a aquellos que no han podido llegar también, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a retomar lo que dejamos la clase anterior, que tiene que ver con el pronombre. Me gustaría hacer algunas... Ahí se ve bien, ¿no? La palabra pronombre, se lee bien. Vamos a ver algunas cositas en cuanto al pronombre nuevamente, hacer un repaso breve y después vamos a terminar con la última clase de pronombre. Dijimos que el pronombre es una palabra que sustituye un nombre o una frase sustantiva. Un pronombre se refiere frecuentemente a un nombre anterior, a algo que en el contexto ya se ha mencionado, y a eso le íbamos a llamar antecedente. Cuando uno pregunta, ¿cuál es el antecedente de este pronombre? Lo que estamos preguntando es a qué hace referencia el pronombre. Hasta ahí vamos, ¿no? Una forma sencilla de decirlo es el pronombre reemplaza a alguien o también puede reemplazar a algo. Puede referirse a una persona o puede referirse a una cosa o puede referirse a una cosa que puede ser una idea también, ¿no? Dijimos que el pronombre también es una palabra variable, ¿no? Porque presenta algunos accidentes. Por ejemplo, presenta género. No todos los pronombres tienen género. Por ejemplo, yo, primera persona singular, no tiene género. Pero los pronombres, por lo general, de tercera persona, sí marcan un género. Él o ella, por ejemplo. Tienen número también, ¿no? Ellos o ellas. Puede ser tú o vosotros. Y ahí tiene número también. Dijimos también, vamos a hacer a ver si acá podemos hacer un... Bueno, vamos a empezar. Ya definimos lo que es el pronombre. Insertamos. En la compu, todo lo que ustedes ven ahí grande, yo lo veo, pero en miniatura acá. Vamos a hacer un mapita como para que el repaso sea más dinámico. Entonces tenemos pronombre. Dijimos, en primer lugar, pronombres. ¿Qué pronombres tenemos? Personales, ¿no? El segundo pronombre que vimos, determinativos. Y en tercer lugar, muy bien, Alberto, los pronombres relativos. En los pronombres personales, ¿qué personas tenemos? ¿Qué personas? Primera persona. Después tenemos segunda persona. Y tenemos tercera persona, ¿no? Tercera persona. Después teníamos los pronombres determinativos. Y los pronombres determinativos
Ahí hice algo mal. Los pronombres determinativos tenemos. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a decirlo desordenado, no pasa nada. Posesivos, ¿así se escribe posesivos? Muy bien. Después, ¿cómo? Ahí está. Demostrativos, interrogativos, ¿qué más? Indefinidos, ¿qué más? Exclamativos, ¿no? Sí, exclamativos. Me había olvidado de eso. ¿Qué más? Hablen fuerte. Numerales. Puede reemplazar la palabra dos, por ejemplo. No sé cómo darle el ejemplo ahora, pero puede haber pronombres numerales. ¿Cómo, Sole? Por ejemplo, Dos estaban escuchando. Ahí está. Muy bien, Sole, gracias. Y fíjense que estaban es un verbo y está relacionado ese dos con el verbo y ya constituye a un pronombre numeral. Bueno, ¿algún determinativo más? Los vemos un poquito. Los posesivos marcan esa pertenencia, posesión. Mío, podría ser. Tuyo. Tú también. Los demostrativos, dijimos que hay dos grupos grandes de pronombres demostrativos. Unos que marcan lejanía y otros que marcan cercanía. Puede ser aquel, ese. Ahí tenés las dos características. Los interrogativos son fáciles porque comienzan con el signo de pregunta, ¿no? Los indefinidos no marcan una cantidad que no se sabe, indeterminada, ¿no? Los exclamativos se utilizan muchas veces cuando se va a hacer una interjección, porque comienzan con un signo de admiración, que es parecido al signo de interrogación, pero derechito. Y los numerales, lo mencionamos recién, reemplazan al nombre de una forma que indica cantidad. Eso es todo, ¿no? Tenemos 3 clases de pronombres, los personales, los determinativos y los relativos. Claro que no es lo único que vimos, porque después pudimos especificar cada uno de ellos, pero nos habíamos quedado en la parte de la sintaxis. Bueno, desde la perspectiva sintáctica, hoy vamos a tratar de hacer algunos ejercicios con esto. Desde la perspectiva sintáctica dijimos que los pronombres personales, empezamos con esto, ¿no? Los pronombres personales señalan a las personas que participan en la comunicación o el discurso. Vamos para abajo, así, otra acá. Metí ese cuadro ahí, pero ahora no sé cómo lidiar con este. Ahí va. Vamos a hablar de la perspectiva sintáctica. Bueno, ¿cuáles son las personas que intervienen en la comunicación? Muy bien. Primera persona, esa es la perspectiva del hablante, ¿no? Si es primera persona, segunda persona. Básicamente dijimos que los pronombres personales de la perspectiva sintáctica los podemos
clasificar en dos grupos: los subjetivos, que son los tónicos, los pronombres tónicos, y después los atonos o objetivos. Los subjetivos tienen que ver o se relacionan más bien con el sujeto, de quién se está hablando, ¿no? Y pueden ser yo, nosotros, nosotras, todo para la primera persona, tú, vosotros, vosotras, segunda persona, él, ellos, ellas, ello, amén, no refiriéndose a una persona, sino a una idea, para la tercera persona. Vimos pronombres terminales también, ¿no? ¿Cuándo se usan esos pronombres terminales? Cuando te encontrás, la palabra, por ejemplo, conmigo. Conmigo. Fíjate que acá hay una preposición, ¿no? Y acá está el pronombre. El mí es el pronombre. ¿Qué pronombre es? ¿Primera, segunda o tercera persona? Primera persona, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, contigo, segunda, porque el pronombre es ti. No se dice con ti o con mí, sino que se dice conmigo o contigo, ¿no? Y para la tercera persona, ¿cómo? Sí, pero no quiero señalar el género. Con él ya sería el género masculino. Mira, sería consigo. Consigo. Consigo apunta a la tercera persona. Entonces ahí lo tenemos al sí. Este sí sería la tercera persona. Y terminal, ¿por qué se llama así el pronombre? Porque va después de una preposición, como que termina la palabra con el pronombre. Conmigo, consigo, contigo. A ver, algo más en cuanto a esto. Bueno, después teníamos los objetivos. Dijimos algunas cosas relacionadas. Un poquito de agua al revés. En las clases me empieza a fallar la voz, no sé qué pasa. Habíamos visto que los pronombres, como reemplazan al nombre, pueden cumplir la función de lo que, al igual que un sustantivo, ¿no? ¿Y cuáles son esas funciones? ¿Cuáles son las funciones sintácticas que usa un sustantivo? Un sustantivo. ¿Cómo puede funcionar un sustantivo? Desde la perspectiva sintáctica. ¿Saben lo que es la sintaxis? ¿Recuerdan? La relación que hay entre las palabras. ¿Cómo se relaciona? Como un sujeto, ¿cómo más? ¿Un sustantivo puede ser un sujeto de una oración? ¿Y qué más puede ser un sustantivo? Un presentador sería un artículo, ¿no? El que presenta al sustantivo o a otra palabra. Los objetos. Estamos flojos de papeles con esa parte, me parece, ¿eh? O sea, ustedes tienen un sustantivo. Sí, pero medio a cuenta gota, es fluida la cosa, o sea, tiene que salir así. Cuando hablamos de la perspectiva semántica, definición. Cuando hablamos de la perspectiva morfológica, es una palabra variable, porque mirá, género y número tiene. Y cuando hablamos de la perspectiva sintáctica, sí, claro, que tiene diferentes funciones. Puede ser el sujeto de quién se habla, puede ser el objeto directo sobre quién recae la acción, puede ser el objeto indirecto, el destinatario final del efecto del verbo. O sea, puede ser un complemento predicativo también, eso no lo vimos, pero puede funcionar así. Entonces, eso a esta altura tiene que salir, hay que ejercitar, hay que meterle un poquito más. Entonces, si un pronombre reemplaza a un nombre, a un sustantivo, ¿cuáles son sus posibles funciones sintácticas? Sujeto, objeto directo, objeto indirecto. Exacto.
lo mismo. Si lo va a reemplazar, entonces lo va a reemplazar en toda la naturaleza de lo que eso implica, ¿no? O sea, si va a reemplazar sale un arquero y va a reemplazar a un arquero, este arquero que está entrando nuevo, ¿puede usar las manos? Sí, ¿no? Y sí. ¿Y puede patear la pelota? Sí. ¿Puede tocar la pelota fuera del área con la mano? No. O sea, es un reemplazante y está limitado a todo lo que el anterior hacía. O sea, si un pronombre va a reemplazar a un nombre, entonces es capaz de llevar adelante la misma tarea que el sustantivo. ¿Por qué? Porque lo está reemplazando. Claro, hay algunas ayudas que nos dan. Yo estuve leyendo estos libros. Este libro está muy bueno. Lamentablemente no lo van a poder conseguir. O sea, se lo puedo prestar igual. Lo compré en el hospital de clínica. Afuera siempre hay libros de estudiantes que los venden, que ya los leyeron, los usaron, y lo compré, creo que 10 pesos me salió, una cosa así. No es nada, ¿viste? Y la verdad que hoy lo estaba leyendo, estaba viendo todas las partes del pronombre. Y por ejemplo, cuando un pronombre va a ser el objeto directo o el objeto indirecto, varía completamente de que cuando es un sujeto. Y te da algunas claves, algunas pistas. Que bueno, ahora si se las digo sería un poquito abrumadora la información, pero es algo para ir consultando, ¿no? Hay diferentes... y después también yo había hecho una clasificación sencilla en el apunte que le estaba mostrando la semana pasada. Solamente me lo pidió una sola persona, así que todo lo demás lo retuvieron, lo saben bien, yo creo, ¿no? Sí, ¿o no? Consulten el material. Esto está disponible, o sea, yo siempre hago las descargas, está en PDF, no les ocupa lugar. Si alguno quiere, también se lo puede imprimir. La idea es que podamos avanzar, hermanos. Habíamos visto también, acá yo puse un machete, que varios himnos utilizan un pronombre que nos asustó al principio, pero que lo usamos frecuentemente, un pronombre enclítico. Eso es cuando un pronombre está endosado en un verbo, cuando está incrustado ahí, termina así. Por ejemplo, gloriose, gloriareme, como el himno, ¿no? Gloriareme solo en la cruz. O sea, ahí tenés un pronombre metido en el verbo gloriar. Y bueno, un pronombre proclítico también no es más que una palabra, no hay que tenerle miedo a las palabras que nunca escuchamos. Cuando está separado, está antes del verbo. Quiero que veamos ahora algo en cuanto a los pronombres relativos. Esto sí que no vimos, solamente dijimos que da una idea específica acerca de un nombre. Eso sí recuerdan, ¿no? Un pronombre relativo da una idea específica acerca de un nombre. Te quiero dar una definición un poquito más contundente y ahora volvemos a lo anterior. Los pronombres relativos aparecen encabezando proposiciones subordinadas adjetivas que modifican el núcleo de una frase nominal. Te lo traduzco un poquito. Cuando hablamos de proposiciones, estamos refiriéndonos vamos a decirlo así, a una propuesta. Es una idea que tiene un verbo, es una proposición. Por ejemplo, yo les digo, Rebeca venía caminando y se mojó por la lluvia. Lo que yo acabo de hacer es una proposición. Esa oración es una frase proposicional, propositiva. Está proponiendo algo. No es una preposición, que eso conecta palabras, sino una proposición, ¿no? Muchas veces en los libros de gramática se van a encontrar con esa clase de palabras, y no quiero que tampoco digan, uy, ahora ¿cómo hago para entender? Una proposición, propuesta. Se propone algo. Entonces, ¿qué hacen los pronombres?
aparecen encabezando una proposición subordinada. Se los digo de una forma que ustedes lo entiendan más. ¿Recuerdan las cláusulas relativas? ¿Qué son las cláusulas relativas? Es un grupo de palabras que tiene una idea completa, una idea con un sentido. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo verbal, tiene un sujeto y a veces un complemento directo. Y están introducidas como una cláusula relativa. Por un pronombre relativo, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo esa oración. Fíjense, estos pronombres aparecen encabezando proposiciones o podemos decir cláusulas subordinadas, cláusulas relativas. Porque una cláusula relativa es algo que está subordinado. Entonces, eso es lo que básicamente hacen los pronombres relativos. Fíjense ahí un versículo en San Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Rápidamente. San Juan 1.9. El que primero lo tenga, gana. Y lo lee rápido. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Muy bien, ahí nomás. ¿Cuál es el pronombre relativo ahí? Lean bien el pasaje. ¿Cómo? ¿Y qué está haciendo ese pronombre relativo? Encabezando una proposición. Está encabezando una proposición, ¿no? Una proposición subordinada. Porque no es la idea independiente. ¿Cuál es la idea independiente de ese versículo? Aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera, sí, es el sujeto. Venía a este mundo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Pero te voy a adjetivar un poquito más acerca de esa luz verdadera. Y va a decir que alumbra a todo hombre. Es muy probable, y si alguno tiene internet lo puede corroborar, no lo vi yo al versículo, pero es muy probable que alumbra a todo hombre sea un participio. Fíjense si alguno tiene el logo Scaló o nadie tiene internet. Somos medio pobres acá, ¿no? Ya no tienen ni datos del celular. Juan 1.9. Lo que estamos escuchando en este momento es una onomatopeya del llanto, del lloro, para ponerlo en términos gramaticales. Un balbuceo infantil. ¿Cómo dice? Dice cuál. Dice cuál, pero dice ahí pronombre. ¿Hay un pronombre relativo en el texto griego? ¿Sí? Sí, cuál diría. Perdón. No le creo. Pronombre relativo. O sea, sería el cual alumno. Sí, es el pronombre relativo. Bueno, a veces quería ver si funcionaba ahí, pero a veces lo que te va a aparecer ahí es un participio. Y como lo traducen con un pronombre relativo, porque esa es la idea. ¿Recuerdan el pasaje de... Este no me va a fallar. A ver, tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Mateo capítulo, creo que 6. Búsquenme esa cita, por favor. Quiero darle esta pista porque yo sé que ustedes miran constantemente en el estudio de las palabras. 6.4. ¿Cómo dice? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Tu padre dice, ¿cuál es el pronombre relativo ahí, Sole? Que ve en los secretos. Que ve en lo secreto. ¿Y cómo sale ahí el texto original, Johnny? ¿Con un pronombre? ¿O con un participio? El padre de ti, él viendo él, el secreto te dará a ti. Pero no parece que. A ver.
sería. Sí que te creo ahí. Mira, no tengo internet en la compu, pero para que de ti, a misericordia. Dice él, sí, que ve a ti, está bien, pero el pronombre relativo estamos buscando, Pablito. El pronombre relativo no existe ahí. Lo que te pusieron es esta palabra. Te pusieron un... Bueno, no se lo voy a escribir, ya fue. Pero pusieron un participio hoy. Dice, el padre de ti, el que viendo. ¿Ves? No hay forma de traducirlo sin un qué, pero no hay un qué ahí en el texto original. O sea, lo que ustedes tienen que prestar atención cuando pasa eso y vayan al estudio de las palabras y se encuentren con ese problema, recuerden esta clase y recuerden que les estoy diciendo que a veces los participios se llaman así en el texto griego. Los participios adjetivales se traducen como un pronombre relativo. Así que no hay ningún conflicto. Ustedes estudian el participio ahí y va a ser la misma idea. ¿Por qué esto es así? Porque el texto original tiene sus ventajas y tiene sus matices. Que para explicarlo en español necesitas más información. Por ejemplo, con una sola palabra, el autor griego está dando la idea de el que te está viendo continuamente en secreto. Y él usa una palabra, nada más. Porque es más ilustrativa, es más vívida, es mucho mejor, o sea, cuando querés describir algo desde el texto original. Pero volvamos a Tristán Suárez, al español, a la tierra. Entonces, un pronombre relativo encabeza una frase o una proposición subordinada. En otras palabras, un pronombre relativo es la primera palabra que se va a mencionar en una cláusula relativa, ¿no? Si yo te digo, ¿cómo se forma una cláusula relativa? ¿Cuál sería la respuesta? Con un pronombre relativo. Y algún verbo, ¿no? Porque siempre que es una proposición tiene que haber un verbo, una idea verbal. Acá tengo varios, pero quiero ir a un texto a ver si... Vamos a ejercitar un poquito. Quiero que esto lo podamos asentar bien, porque después les va a servir. No se ve eso, ¿no? No se preocupen. Ahí se empieza a ver un poquito más. Si ponemos horizontal. Ahí se ve mejor. Ahí está bien. ¿O ya es una exageración? Hay algunas personas que si responden que se ve, ya es porque todo el mundo las puede ver. Dice, además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
analicemos un poco esta... Sí, es una oración. Fíjense que empieza con una mayúscula y va a terminar con un punto, ¿no? Bueno, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Primero, ¿cuál es el verbo acá? El verbo controlador. Declaro, ¿no? Este sería el verbo. Muy bien, ¿eh? ¿Quién es el sujeto acá? Yo, ¿no? Es un sujeto tácito. Entonces, yo sería el sujeto tácito. Yo declaro. ¿Cuál es el objeto directo de esta oración? El evangelio. El evangelio vendría a ser el objeto directo, ¿no? Entonces, yo declaro el evangelio. ¿Y esta palabra qué es? Es una locura. Esta palabra que estoy señalando. Un pronombre, ¿no? Os, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, todavía no les mencioné esta clase de pronombre. Os es un pronombre personal, de segunda persona, del plural. ¿Pero por qué figura con la O y la S? Porque está funcionando como un objeto indirecto. Dicho en otras palabras, yo declaro el evangelio a vosotros. Pero se utilizó un pronombre proclítico. Ya no enclítico. Ya no enclítico, no está dentro del verbo, es proclítico, está delante del verbo. Ese os no indica como un reemplazo de un además les declaro, como en cuenta del les. ¿Y el les qué es? Qué pregunta, ¿no? El les también, no, el les también es un pronombre. Segunda persona, plural, y que puede funcionar como objeto indirecto y también como objeto directo. Pero el os es más claro que funciona como objeto indirecto. Y a su vez, ya sabemos que es el objeto indirecto porque no es un complemento de evangelio. Y evangelio claramente es el objeto directo. Por lo tanto, el os tiene que ser el objeto indirecto. ¿Se entiende? Susana. Les también funciona de la misma manera. Por una cuestión de arreglar el lenguaje, de cómo va a quedar, se dijo de esta forma, pero es lo mismo. El les puede ser utilizado también como objeto indirecto, pero también puede ser utilizado como objeto directo, de las dos maneras. Y ahí quedaría en saber cuál sería el objeto directo. Pero claramente lo que declara es el evangelio, ¿no? Entonces, este sería el objeto directo. Que dicho sea de paso, ¿en qué caso está evangelio? Piensen, ¿eh? Qué desilusión. No. Muy bien, Patri, muy bien. Acusativo. Te está acusando, ¿no? Ahí razonémoslo y ahí va a salir. Y hermanos, acá, ¿qué está haciendo la palabra hermanos? ¿Qué será, no? ¿Qué hace, no, la palabra hermanos? O sea, se refiere a los, al os, ese, Sí. pero no es exactamente eso. No es exacto. ¿Cómo? El sujeto, o sea, los hermanos declaran. No, el sujeto es... No, yo declaro, ¿no? Sabemos que es un sustantivo, sí, es hermanos.
Pero, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hacen los hermanos? Se ríe. ¿Qué? Los hermanos están llamando la atención ahí, ¿no? Claro, el objeto indirecto, al final, ¿quiénes son? Los hermanos. Pero no, el objeto indirecto es os, no son los hermanos. Pero hermanos hace una referencia al objeto indirecto, en este caso. ¿Para qué hace esta referencia? Para llamar la atención. Capta la atención. Hermanos, os declaro. O sea, está hablando ya, el os ya es a quién se está refiriendo. ¿Y cómo los está llamando? Los está llamando hermanos. O sea que el vocativo sería eso. Estaría en caso vocativo. Indirecto. No, vocativo. No hay una relación sintáctica entre el verbo y la palabra hermanos. Simplemente es una referencia al receptor. Es para llamar la atención. Despierten, ¿viste? O sea, como por ejemplo, Santiago le dice a algunos destinatarios, adúlteros o almas adúlteras, un vocativo. O cuando dice, hermanos, que vuestra fe, ahí utiliza un vocativo. Hermanos, tened por sumo gozo. ¿Quiénes tienen que tener por sumo gozo? Ellos, ¿no? Vosotros. Pero hermanos es un vocativo para llamar la atención. Pablo lo utiliza mucho también a la palabra, a ese caso. Pero bueno, eso era como para ir entrando en ambiente. Dice, el Evangelio es el objeto directo de la oración. Es lo que Pablo va a declarar. Y después, ¿qué es todo lo que sigue? ¿De qué habla Pablo en todo lo que sigue? ¿Es información acerca de qué? ¿Y cómo podemos dar esta información acerca del Evangelio? ¿Utilizando qué pronombre? ¿Cómo? Relativo. Y fíjense cómo funciona. El Evangelio, y veamos algo acerca del Evangelio. El Evangelio, ¿qué os he predicado? En primer lugar, el Evangelio que os he predicado. Ese es el Evangelio que les está declarando en este momento. El Evangelio que ya les predicó, podríamos decir. Después, otro pronombre relativo más. El cual, fíjate, cuál. Ese también es un pronombre relativo. El cual también recibiste. ¿A quién se refiere al cual? Muy bien, al objeto directo, al Evangelio. Otro pronombre relativo más, en el cual también perseveráis. Pablito, te hago esta pregunta y pensá, ¿cuál es el antecedente de ese último pronombre relativo? Fíjense, noten la pregunta que le acabo de hacer a Pablo. ¿Cuál es el antecedente del pronombre relativo en el cual? No. Sí, Evangelio sí. Sí, empezás a nombrar todas las palabras, alguno va a ser, ¿no? ¿El antecedente qué era? De lo que se viene hablando. Y de lo que se viene hablando, al cual el pronombre hace referencia, aludo a esto. Este es el antecedente, en el cual también perseveráis. Fíjense, si tenés que hacer una predicación de esto, la idea principal estaría en que Pablo está declarando el Evangelio. Esa es la idea dominante. Podríamos titular la declaración del Evangelio, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Y vamos a ver algunas características del Evangelio, de ese Evangelio que Pablo declaró a los Corintios. Primero, se los predicó. El Evangelio tiene que ser predicado. Después, el cual también recibisteis. El Evangelio recibido. En tercer lugar, en el cual perseveráis. Se persevera en el Evangelio. No es que creí en un momento y ahora
bueno, no, yo soy salvo porque creí hace 20 años atrás. No, yo soy salvo porque creo. ¿Te das cuenta? Pero después dice, por el cual, otra vez, otro pronombre relativo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por el cual, ¿qué pasa? ¿Cómo? Soy salvo. Exactamente. Esta es la idea principal. Este es el verbo controlador del pronombre relativo. Por el cual sois salvos. Fíjense qué sustancia este pasaje, ¿no? Pablo les declara el evangelio que les predicó, el evangelio que ellos recibieron, el evangelio en el cual perseveran, el evangelio que los lleva a la salvación. Tremendo. Todo eso lo pudimos observar, ¿por qué? Porque tuvimos en cuenta una herramienta más, que son los pronombres relativos. Préstenle mucha atención a los pronombres relativos porque son claves para la interpretación bíblica. ¿Y por qué yo no puse por el cual si retenéis? Porque si retenéis, esta es una condición, ¿no? Y esta es la condición, si retenéis, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, claro, si la palabra no habita en el corazón de una persona, si no persevera esa palabra en el corazón, si se va, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Si no hay fruto ahí en ese corazón, no hay salvación, ¿no? Entonces Pablo dice, si retenéis. Y acá hay otra condición, si no creísteis en vano. En algún momento les voy a explicar las clases de condiciones que pueden haber, porque no todas las condiciones son de la misma manera. Hay algunos que siempre traducen las condiciones como, ya que no creísteis en vano, por ejemplo, ¿no? ¿Te escucharon hablar de una condición así, como que se interpreta así? Si retenéis, como, ya esto es afirmativo, ya que retenéis, y nada que ver. O sea, yo he escuchado un montón de veces predicaciones que se traducen las condiciones como una realidad absoluta. Y no es así, no es así. Tenemos que entender que hay algo en la sintaxis que está faltando. Pero eso es para otra clase. Así que bueno, ¿cuáles son los pronombres relativos? Se los digo. ¿Qué? ¿Quién? A ver, le hago una pregunta. ¿Qué varía? ¿Puede variar? No. ¿Qué no puede variar? No puede cambiar de género ni número. Hay pronombres relativos que son invariables. Y es así. ¿Quién? Otro pronombre relativo. ¿Puede variar quién? Sí. ¿Cómo? ¿Quiénes? Puede variar el número. Exactamente, el número, para ser preciso. ¿Cuál? Otro pronombre relativo. ¿Ya se lo sabe esto, Albert? No. Bueno, anótelo entonces. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuál puede variar? ¿Cuáles, no? Cuyo. Cuyo es otro pronombre relativo. ¿Puede variar? ¿Qué varía? Género y ¿qué más? Y número, varían las dos cosas. Porque cuyo, cuya, o cuyas o cuyos. ¿Cuánto? ¿Cuántos? Varía el número, pero también cuánta, ¿no? ¿Cuánta o cuántas? Varía el género. Y les voy a agregar 3 pronombres relativos más que funcionan como pronombres relativos, pero tienen una naturaleza adverbial, que es, por ejemplo, donde, un adverbio de lugar, pero a veces reemplaza también y funciona como un pronombre relativo, porque vas a ver que tiene a veces un verbo eso también. Entonces, ¿dónde, cómo y cuándo? Esas 3 palabras son nuevas, porque el año pasado no las vimos como un pronombre relativo. Obviamente que corroboré la información, parte de esa información está acá,
Y parte de esa información también, hay un licenciado en letras que siempre estoy escuchando y da esta misma información. Entonces, ¿qué? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuyo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Con sus flexiones, con sus accidentes verbales, ¿no? ¿Cómo, cuándo también? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Viste esa pregunta? ¿Cómo, cuándo y dónde? Pronombre relativo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Justo estaba estudiando un pasaje, creo que ahí sale un ejemplo. Santiago. Santiago 5. No era ese ejemplo. No los voy a confundir. Bueno, Y este que dice, ¿dónde estabas tú en Génesis? ¿dónde estabas tú? Génesis 3:9. Es un adverbio, pero fíjese que cómo comienza el ¿dónde estabas tú? Y el acento. ¿Cómo? El acento. El acento, en su significante hay una tilde y otra cosa más, es una pregunta. O sea, ya no pertenecería a la clasificación de relativos. Hay un detalle que quiero que lo entiendan. Ahora solamente que lo entiendan, después no que lo entiendan, que lo escuchen. Después los vamos a explicar con más precisión cuando pasemos a los complementos. Porque ahora yo les hablo de objeto directo, indirecto, les digo más o menos cómo es la idea, pero va a haber una clase específica para eso. Así que no se preocupen. Lo mismo para el sujeto, para explicar cómo sacar el sujeto, el objeto directo, indirecto, todos los circunstanciales. Pero el pronombre relativo, hay veces que no está describiendo otro sustantivo, simplemente, sino que está más relacionado con el verbo. Yo les dije que estudien en la semana. ¿Cuál es el pronombre relativo ahí? ¿Qué? ¿No? Y toda la proposición subordinada, ¿cuál sería? No, el yo les dije sería la oración independiente. Funciona por sí misma. Yo les dije. Pero que estudien sería encabezado por ese pronombre relativo. Es toda la cláusula, ¿no? Pero ¿a quién está describiendo esa cláusula relativa? Ustedes que estudien El verbo. al verbo, ¿no? Fíjate que, vamos a poner, yo les dije, perdón, les dije que estudien. Yo les dije que estudien. Yo claramente es el sujeto. Dije es el verbo. Les, ¿qué es? Este es el pronombre. Vamos a poner acá. No. Mal hecho. Este es el pronombre. A su vez funciona como objeto directo, indirecto. Indirecto, ¿no? Porque es donde recae finalmente, indirectamente la acción del verbo. Es el destino del verbo. Yo dije, podríamos decir, a vosotros, ¿viste? Con una preposición, a vosotros, hacia vosotros, ¿no? Y fíjate la pregunta, ¿qué es lo que les dije? Que estudien. Que estudien es un discurso que se está utilizando acá
como objeto directo, ¿no? ¿Qué es lo que les dije? Que estudien. Fíjate que no solamente un pronombre relativo describe un sustantivo, como muchas veces pasa, como el evangelio que os he predicado, en el cual y todo eso, sino que ahora se está relacionando con un verbo y está funcionando acá como todo esto es el objeto indirecto, ¿no? El objeto directo. Después vamos a repasar acá cómo poder pensar bien en el objeto directo y todo Las eso. dos palabras que Sí, toda la frase. Que estudien en la semana, si tienen tiempo, porque es mejor. Todo eso es el objeto indirecto. El objeto directo, perdón. Porque esto es todo lo que les dije. ¿Se dan cuenta? Para que lo tengan en cuenta, presente. Sí, todo eso es un verbo. Porque todos los pronombres relativos, si van a introducir una cláusula relativa, tienen que tener un verbo controlador, que este sería el verbo controlador. Y tienen es un verbo también, pero no controla, porque corresponde a esta conjunción condicional. Siempre empezamos reanimados y después terminamos re tristes. Eso es lo que estoy notando en cada clase. La idea es incorporar algo, pero que eso le genere como... ¿Ustedes quieren venir y que diga todo lo que ustedes ya saben? Y así todos están contentos. O sea, que les diga, hay que leer la Biblia y orar y así Dios les va a hablar. ¿Eso quieren? No. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es, vamos afirmando las cosas. Eso fue esta clase. Afirmaron todas las cosas que sabían e incorporaron una o que otra cosita, algún detallecito más. Que en la práctica eso les va a servir. Ahí en el grupo de Conociendo a mi Dios voy a poner una tareita. Así lo hacemos más inductivo a la cosa. Así que bueno. Eso sería todo. No sé qué hora tenemos. Y 57. Bueno, nos faltan 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Ese. Por ejemplo, un ejemplo de dónde, cómo y cuándo, ¿no? Por ejemplo. ¿Un ejemplo? Sí, en la carnicería, ¿dónde venden carne? O sea, ahí sería un... Vamos a poner. ¿Dónde sería un pronombre? Vamos a poner así. Compré asado en la carnicería, ¿no? ¿Dónde venden carne? Es obvio, pero es así. Cuando estaba barata. ¿Qué más dijimos? ¿Cómo estaba barata? Ahí está. ¿Y por qué pata? ¿Cómo estaba? ¿Cuándo fui por Suárez? Ahí está. Cuando estaba barata. Cuando fui a Suárez. Bueno, ahí tenés. Compré asado en la carnicería. ¿Cuál es el antecedente de la palabra dónde? En la carnicería. Carnicería. ¿Dónde? En la carnicería. Entonces, esta palabra está reemplazando dónde venden carne, reemplaza la carnicería. ¿Cómo estaba barata? ¿Cuál es el antecedente? Asado, muy bien. ¿Cuándo fui a Suárez? ¿A qué estaría reemplazando esto?
Compré. Ah, compré. Todas las palabras ahí, ¿ves? Cada una con su antecedente. Muy buen ejemplo, Juli. Después hay que buscar algún ejemplo bíblico, así lo podemos asentar un poquito más. Así que bueno, eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta? Johnny, ¿ibas a preguntar algo? No, por ejemplo, en el ejemplo que vos pusiste, por ejemplo, en el devocional, cuando aparece una frase parecida de yo les dije que estudien, ese que yo lo pongo como conjunción. No te preocupes, ponelo como pronombre ahora. Y entonces, bueno, ¿Cuándo es una conjunción? claro, muy pocas veces. Entonces. A ver, ¿hay una diferencia entre el pronombre relativo que y la conjunción que? Sí, hay una diferencia. Es tan sutil que no merece la pena explicarla. Intenté hacerlo el año pasado y la verdad es que es muy sutil la diferencia. Y sería como que no convendría. O sea, tomalo, si vos decís conjunción relativa y ves que está funcionando de la misma manera, ya está. Pero ahora decimos que es pronombre. ¿Alguna otra pregunta? Alguien dijo por qué en un momento. ¿Cómo, cuándo? No sé quién fue. Sole. ¿Por qué dijiste eso? Quería agregar el por qué a la oración. Pero, ¿por qué se te ocurrió el por qué? No, como dijo, hacer una oración donde diga dónde, cómo, cuándo y por qué. Claro, pero fíjate que estamos viendo que el cómo es un pronombre relativo, el cuándo también, y el dónde también. Pero el por qué es un pronombre relativo, no. Es una conjunción que marca qué cosa. No. Y las conjunciones sí, unen oraciones. Esa es la definición más gruesa, digamos. Pero esta conjunción, ¿qué está haciendo? Razón, causa, razón. Ahí está. No confundamos la clase, Celia, por favor. Vamos a orar. Alito, ¿querés orar? Vale, oramos. Padre, queremos agradecerle por esta clase, porque podemos seguir aprendiendo, seguir sobre todo estudiando, Señor, lo que sería hermenéutica y los tipos de palabras. Gracias por Gabriel, que se pudo preparar una vez más y poder, Señor, exponer. Ayúdanos a seguir de nuestra parte a poner, Señor, nuestro esfuerzo y dedicación para que sigamos creciendo, Señor, desde el espiritual. Gracias por cada hermano que pudo estar presente y oramos por lo que no pudieron estar también. En nombre de Jesús, amén. Amén.